¿Qué Hola, tal, Jorge? ¿Cómo estás? bien, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, Jorge. Bienvenido a Archivos Saeter, bienvenido a mi canal. Muchas gracias por invitarme, Pascal. Sí, a mí también me da gusto que estés acá. Bienvenido, Richard, a Archivos Saeter. ¿Cómo estás? Hola, ¿escucha bien? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Hola, Richard, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches para vos. Sí, Eh, todavía veo un poco la silueta de la montaña, pero ya es casi de noche, sí. claro, sí. Muchas gracias, Richard, por acompañarnos también en esta charla. Ahora que estamos los tres, vamos a entrar en materia. Así que te agradezco que estés acá. Jorge, lo primero que te quiero preguntar, porque es la primera vez que estás acá en el canal, así que también me van a hacer algunas preguntas personales para que la gente se vaya enterando de algunas cosas de ti y de tu canal. Desde luego el canal de Jorge lo van a encontrar en la descripción del video para que aquellos que no lo conozcan puedan revisar su contenido. Jorge, mucha gente agradece tu tan rico contenido y con tanta información. Y muchas veces hemos conversado con Richard y Richard me ha dicho, yo no sé de dónde saca tanta información, Jorge. Entonces yo te hago la pregunta, para la gente que sigue tu canal, más allá de la información que consume en tu canal, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde sale tanta información, Jorge? Bueno, empecé con todo esto allá por el 2001, cuando la famosa Torre Gemela. Y a partir de ahí me fui metiendo de lleno en una huida hacia adelante en busca de algo que podemos denominar verdad o acercarnos a esa verdad. Y durante varios años, al menos durante esos primeros 10 años, yo no tenía ni idea no tenía previsto salir a la luz, ni crear un canal. Tenía un simple blog en el cual le molestaba a los políticos locales y nada más, porque pienso que en la política local es donde más se puede influir. Y llegó un momento en que no podía guardarme todo aquello que había buscado durante muchos años. Puedo decir que en aquellos tiempos sabemos que no estaba YouTube y que lo que imperaba eran los foros. Y yo me metía en foros alemanes, sobre todo, donde encontré muchísima información, muchísimos datos que me llevaban, por ejemplo, a buscar un libro del siglo XVIII, del siglo XIX, descargarlo, traducirlo del alemán o del inglés con las herramientas un poco primitivas de aquellos años, con los traductores, hacer 2 o 3 traducciones diferentes para que las frases tuvieran su contexto. Así estuve todos esos años guardando muchísimos libros, sobre todo, que llenaron mi mente de datos y de información, porque a mí me preguntan siempre por la fuente y a mí no me queda otro remedio que decir que la fuente soy yo, porque todos esos libros se me perdieron cuando perdí un disco duro y toda esa información la perdí. Me quedó algo porque tenía nada más. Y casi toda esa información surge de ahí. Eso me llevó a hacerme una idea, digamos, a hacerme una composición de lugar, en el sentido de intentar adivinar cómo funciona el mundo, ¿no? Y qué era todo esto. Una idea que he ido puliendo con el paso de los años y con errores, por supuesto, hasta llegar a un momento en que creo haber armado casi el puzzle, me falta alguna pieza. Y bueno, toda esa información prácticamente de esa época, de esos primeros 10 años. Algunas puedo recuperarlas si me piden una fuente, pero otras no. Y entonces yo lo que hago es simplemente dar mi opinión. Si puedo aportar una fuente, la aporto, y si no, pues dejo la información que doy al criterio de quien la tome, y se tome la molestia también de seguir buscando información. Pero en principio fue en esos 10 años, sobre todo, cuando yo recopilé mayor información de algunos foros muy buenos, sobre todo en Alemania,
donde se divulgaba bastantes datos sobre estos temas, sobre todo, ya digo, de libros antiguos y bastante datos y documentación de siglos pasados, es de donde más saqué información. Ajá. ¿Y el contexto actual, tú piensas que en los foros actuales hay buena información o hay más desinformación? Bueno, en los foros actuales la verdad es que no sigo ninguno. Lo que son foros de por sí, no sigo ninguno. No lo sé. Y en cuanto a YouTube, que es la otra fuente de información, un simple vídeo, pues ya sabemos lo que hay. En YouTube podemos decir lo que queramos, que depende de quién lo reciba, ¿no? Los foros no los sigo. Yo ahora mismo, la verdad que prácticamente ni leo en la red, ni busco información. Ya desde hace 3-4 años no busco prácticamente nada. Lo que hago es sacar de una enorme carpeta que tengo ahí donde guardo documentos y guardo historias y seguir divulgando lo que pueda. Y últimamente, en el último año me he encontrado una fuente de la cual estoy tirando, que desde el principio dije que algunos datos los he podido comprobar y otros no, y lo hablo cuando me refiero a esta última saga sobre las familias de la nobleza negra. Hay datos que he comprobado y otros que no, los dejo al criterio de quien los tome. Perfecto, Jorge, se agradece. Así que invitamos a toda la gente que no conoce tu canal que vea esta saga y también la saga, por ejemplo, de los Caballeros de Malta, que es el tema de hoy. Así que, Jorge, ¿te parece si empezamos con ese tema? Adelante. Archivos. Fantástico. Mira, lo primero que te quiero preguntar acerca de eso es la historia de los Caballeros de Malta, para entrar en contexto, el origen de los Caballeros de Malta. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, por su nombre, por los Caballeros de Malta, se conocen desde el año 1522, cuando el emperador Carlos V les cedió la isla de Malta, que es ahí del lugar del cual toman su nombre actual. Pero hay que remontarse siglos atrás, cuando los tiempos de las cruzadas, en que cuando tomaron Jerusalén, las cruzadas, un tal Godofredo de Bouillon creó una orden que supuestamente se denominaba Orden de Sion, lo cual yo no he podido comprobar que se llamara Orden de Sion. Ajá. Pero sí que más tarde fue conocida como la Orden del Santo Sepulcro y después como los Hospitalarios. Esa sí está comprobado. Ese es el origen de lo que se entiende por la Orden de los Caballeros de Malta. Ajá. Tenían una función social, digamos, determinada. Oficialmente tenía la función de atender a los peregrinos y de todo ese tema, pero cuando se indaga en estas órdenes de caballería y órdenes religiosas, podemos comprobar que desde su cabeza visible o desde Roma, a todos los que pertenecen a esas órdenes les indican que reporten la mayor cantidad de datos posibles del lugar donde se encuentran, desde la toponimia, costumbres, ornitología, por decir algo, o sea, absolutamente todo lo que puedan recabar en la zona es enviado a Roma. Es decir, que si bien era una orden que estaba para atender a esta gente, a la gente que acudía a Jerusalén, al mismo tiempo estaba documentando toda la actividad de aquella zona, con lo cual yo deduzco y todos lo sabemos, que la información es poder, y es ahí donde reside sobre todo el poder que ha tomado este Vaticano y todo, que no sé si dará tiempo de hablar, pero es sobre todo la información que de manera voluntaria e ingenua y de manera natural pues aportan los componentes de esas órdenes, ya sea la Orden de Malta en un principio, como fueron después los jesuitas y todas estas órdenes de caballería y religiosa.
O sea, había una doble orden. O sea, se podría decir que tenía doble función. Claro, pienso que la cara visible, la cara amable del tema era, como decía, atender al peregrino y demás, y la otra, no por parte de quienes estaban en Jerusalén, supongo, sino por parte de quienes emitían lo que debían hacer, pues era recabar información de la zona. Eso ha ocurrido a lo largo de... Sí, Jorge, sí, y por ejemplo, a la hora de indagar en esto, el objetivo de tener esta información, ¿era un objetivo que era de un contexto bélico, por ejemplo, en relación a una guerra, o era solamente una idea de espionaje? ¿Por qué se daba esta idea de recabar información? Bien, yo parto de la base de que una religión como la católica, que bien sabemos que fue creada por un emperador romano para un poco sostener de alguna manera aquel vasto imperio, aquel vasto territorio, en base a creencias religiosas, porque con política y demás no alcanzaba. Parto de esa base, siempre lo digo, yo parto de que lo que es el Vaticano hoy día y lo que es toda la historia de los papas y todo este tema es la continuación del Imperio Romano, como esa religión no estaría bien visto que tuviera ejércitos para defenderse, pues creó las órdenes de caballería y las órdenes religiosas, para de esta manera poder acceder a territorios inaccesibles de otra manera. Digamos que con el disfraz de la bondad, con el disfraz de la ayuda y todo ese tema, puedes acceder en principio a cualquier sitio. Entonces pienso que las intenciones de quienes estaban en lo alto de este poder era mantener de alguna manera sus territorios por una parte, y por otra, que no sé si lo abordaremos en esta charla, por otra, apoderarse en lo posible de las riquezas de cualquier zona, porque también se puede demostrar que donde acudían, pues se apoderaban de los territorios, se apoderaban de todas las riquezas, estas familias que están detrás de lo que es el poder vaticano. Entonces la idea era esa, la idea era de alguna manera tener la mayor cantidad de herramientas a su alcance para seguir sosteniendo este poder, no sosteniendo porque en aquel momento era menor. Con el paso de los siglos se convirtió en lo que todos sabemos, en la Edad Media, lo que todos sabemos, el poder que tenía el Vaticano. Pero en principio yo considero que todas estas acciones que estamos hablando ahora al principio están relacionadas con estas familias romanas, estos patricios, que eran las 30 familias que estaban por encima del bien y del mal en Roma. Considero que buscaron la manera de seguir perpetuando su poder, y afirmo que lo han perpetuado hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Pero ¿tú piensas que, por ejemplo, el poder que perdió el catolicismo con el paso del tiempo, para mantenerlo y para seguir abasteciéndose, tuvieron que generar esas órdenes de caballería, digamos? Diría que el poder que perdió Roma, o sea, cayó el imperio, pero en el imperio había familias poderosas, muy poderosas, y esas familias no se iban a permitir el lujo de perder todo aquello. Y fueron esas familias, sabemos, las que crearon lo que es la religión católica. Entonces, cuando cayó oficialmente el Imperio Romano, estas familias buscaron una manera de resarcirse de alguna manera. Ajá. Sería largo de contar el paso de los siglos, cómo luego llegó un momento en que a mí me conocen un poco por el tema de Venecia, cómo llegaron a unirse a ese poder ya más avanzada la Edad Media. Pero en principio considero que ese poder que había en Roma quiso continuar con su imperio de alguna manera. Y lo hizo, no podía presentar un ejército. Era evidente que una religión no puede presentar un ejército. Y a través de estas órdenes de caballería, órdenes religiosas y tal, y la infiltración y el espionaje lo han utilizado a lo largo de los siglos, ha sido su mayor éxito. Su triunfo ha sido en base a eso. Un poco empezaron a levantar otra vez aquel imperio de otra manera, disfrazado de religión. En su momento, cuando se creó esta orden y se le dio estas funciones, ¿era algo oculto? No, para nada. Ajá. Era incluso voluntario, estaba bien visto. No, para nada. Sí.
para nada. En principio se crearon sobre todo para luchar contra el musulmán, porque esta orden en un principio era hospitalaria, pero luego se convirtió en militar cuando tomaron las armas contra los musulmanes, los árabes y los turcos en aquella zona. Y a partir de ahí se convirtió también en militar. Y en principio, claro, cualquier persona que se definiera como católica, pues era un honor pertenecer a estas órdenes de caballería, como los caballeros de Malta, pero claro, no accedía cualquiera. Ya luego lo veremos como hoy día está compuesta por lo más selecto de la aristocracia, sobre todo europea, pero estaba bien visto, no era oculto ni era nada, no era nada secreto. Ajá. Y dentro de los caballeros de Malta, ¿cuál sería, digamos, la filosofía oculta o la creencia que les separa un poco dentro de lo que sería el catolicismo en general? Porque obviamente se ramifica un poco eso, ¿no? Bueno, hoy día, los caballeros de Malta representan la parte más conservadora del catolicismo. La parte que a lo largo de los siglos ha pretendido mantener ese imperio romano. Ya sabemos que Europa durante varios siglos estaba el imperio bizantino, luego el imperio romano-germánico. Todos siempre han intentado mantener ese imperio de alguna manera. Hoy día considero que existe, aunque existan fronteras entre países, ¿no? Considero que lo han sostenido a través de la economía y a través de otros aspectos. Pero la idea oculta de esta gente, que no es tan oculta, es mantener esa idea de una Europa unida, una sola Europa, con una religión, que sería la religión católica. Esa es la idea de esta gente. Porque, por ejemplo, aunque demos un salto en el tiempo, el plan Kalergi, el famoso Kalergi, que era un caballero de Malta, va relacionado con este tema que acabas de mencionar. La idea es esa. Al final es mantener el imperio romano de alguna manera. Esa es su idea. Son muy conservadores y en general son católicos muy de derechas, por decirlo de una manera política. Esa es la idea de esta gente, de los caballeros de Malta. Ajá. Pero tú, por ejemplo, en el video mencionas que hay más, porque en el escudo también forma una cruz que tiene un aspecto esotérico, ¿no? Bueno, la cruz el emblema de esta orden está formado por 4 puntas de flecha, que por lo que yo sé es la cruz de la meditación, ¿no? Un tanto diferente a la de los templarios, que era de 8 puntas, ¿no? Sí. Pero yo no he visto en los caballeros de Malta nada relacionado con el esoterismo, a diferencia de otras órdenes como en parte los jesuitas y bueno, otras órdenes ya no religiosas, pero yo no he visto dentro de esta orden nada relacionado con temas esotéricos. Para mí su creencia es el catolicismo en toda su extensión, y no he visto nada esotérico en esta orden. Es una de las pocas, porque en otras sí que lo hay. Ajá. Bueno, Jorge, mira, hemos hablado del origen, etcétera, para qué fue creado y a través del tiempo. ¿Cómo se fue dando? Digamos, ¿hay algún evento en la historia que lo haya marcado? Bueno, aparte de lo que podríamos hablar del siglo XX, un poquito más atrás, ¿algún evento que haya sido marcado por los caballeros de Malta? Bueno, hay un evento que les afectó muchísimo, que fue la invasión de Napoleón a la isla de Malta y los expulsó. Digamos que Napoleón hay que situar esta época, ¿no? Había un contexto del cual poco se habla. Yo considero que en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, hubo una ruptura entre Roma y Venecia, que era el poder de entonces. Eran lo mismo, porque incluso familias venecianas, de estas familias de la nobleza veneciana, accedieron al papado, como los Contarini, etcétera, y los Medici y muchos más. Es decir, había un poder inmenso en Europa, que es lo que se da a conocer como nobleza negra, la nobleza veneciana. Y hubo un evento en 1613 que hizo que esto se fracturara. Y a partir de entonces ha habido una lucha que yo la veo hasta la Segunda Guerra Mundial.
no solo en el siglo XVII y XVIII y XIX, sino también hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces considero que la misión de Napoleón era atacar a los caballeros de Malta, porque era el poder más fuerte de la facción que permaneció en Roma, no la que se trasladó a Inglaterra y fundó el Imperio Británico, porque de ahí surgió el Imperio Británico, de la facción veneciana que se trasladó a Londres. Y la que quedó en Roma, en el fragor de esa lucha, pues quedó sobre todo con el poder de los caballeros de Malta y algunos reyes. Y entonces Napoleón ocupó Malta y casi hace desaparecer a los caballeros de Malta hasta que comenzaron a asomar de nuevo a finales del XIX y tuvieron un papel muy importante durante todo el siglo XX, importantísimo, esta orden de Malta. Este creo que es el acontecimiento más importante de esta gente, porque podemos decir también que se dedicaron a la navegación, que fueron los primeros en crear grandes galeras, en las cuales incluso traficaban con esclavos, traficaban con lo que fuera necesario. Crearon el primer barco hospital de la historia, es decir, tenían un poder impresionante, sobre todo en el Mediterráneo, esta orden de Malta. Tenían grandes propiedades, es decir, mucha riqueza para el Vaticano, era lo que tenían, para lo que yo considero el Imperio Romano. Eso creo que es lo más importante hasta finales del siglo XIX, en que comienza un poco a resarcirse. Y si te parece, Pascal, podemos hablar un poco del siglo XX, de la implicación que tuvieron en varios acontecimientos históricos, porque fue ahí donde un poco comienzan a verse de nuevo. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial su papel no fue demasiado importante porque se dedicaron sobre todo a la ayuda, a la actividad hospitalaria. Pero en la Segunda Guerra Mundial, y debo decir que por este tema a mí me han atacado por todas partes, ¿no? Considero que los caballeros de Malta tuvieron un papel importantísimo porque lo que fue el nacionalsocialismo de Adolf Hitler estaba rodeado de caballeros de Malta. Ajá. Yo considero que Adolf Hitler fue construido, fue fabricado por Roma, por el catolicismo. Y yo no puedo demostrarlo de manera contundente, pero mi manera de ver las cosas es ver los datos y relacionarlos. Y si, por ejemplo, vemos que Goebbels era un caballero de Malta, ¿no? O vemos que Himmler era un caballero de Malta, uh-huh, o que Franz von Papen, el famoso von Papen, era un caballero de Malta, pues digamos que el tema empieza a ser sospechoso. Al mismo tiempo sabemos del concordato que firmaron el Vaticano y Hitler y Alemania poco antes de la guerra, y sabemos también de que todo lo que fue, la curia alemana católica apoyaba a Hitler. Es decir, yo considero que lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la parte del nacionalsocialismo y de Hitler, era la facción de Roma que estaba luchando contra la facción de Londres, que hablábamos hace un momento, que se empezó a romperse en el siglo XVII. Entonces toda esta gente eran caballeros de Malta. También a Hitler lo apoyaron financieros como los Abts y los Thyssen. Estas dos familias son caballeros de Malta, eran caballeros de Malta. O por ejemplo el barón Luigi Parilli, un empresario que tenía conexiones a alto nivel en Italia también, era caballero de Malta. Y este era el que relacionaba el tema con la CIA, con Allen Dulles, el famoso Allen Dulles, que era caballero de Malta, ¿no? Entonces, claro, vamos relacionando todos estos datos y nos empezamos a hacer una composición de lugar. Reinhard Geller, el jefe de inteligencia de Hitler, fue uno de los 4 ganadores del premio de la Gran Cruz del Mérito de Plata del Vaticano, ¿no? Entonces vamos viendo todo esto. Bueno, ¿por qué le conceden a toda esta gente estos premios y por qué estos señores caballeros de Malta estaban al lado de Hitler? Pienso que el papel de los caballeros de Malta en la Segunda Guerra Mundial fue preponderante. Y todos sabemos o sospechamos que Hitler no murió, incluso se le sitúa por ahí, por donde vive Pascal, o lo que es América del Sur. Sí. Y yo sospecho que fueron estos caballeros de Malta los que lo ayudaron a salir. Pues hay que decir que estos señores, que la Orden de Malta es un Estado soberano por sí mismo, incluso con presencia en la ONU, y tienen inmunidad diplomática. Todos sus miembros tienen inmunidad diplomática. No tienen que dar
no tienen que decir absolutamente nada para pasar de un país a otro. Inmunidad absoluta. Entonces podemos entender cómo pudieron moverse ciertos peones, ciertos acontecimientos durante esa época, ¿no? Sí. Siempre se ha hablado de esta relación del servicio de inteligencia del Vaticano con la Segunda Guerra Mundial. También hay algo ahí en relación a los caballeros de Malta. Claro, es lo que te comentaba, es que los caballeros de Malta de por sí son un servicio de inteligencia hoy día. Y dentro de los caballeros de Malta hay algún otro servicio de inteligencia más poderoso incluso que ellos, que lo manejan ellos también. Claro, estos son los principales servicios de inteligencia del Vaticano, los más importantes porque sus miembros son muy poderosos. Considero yo que son los caballeros de Malta. Y la implicación que en la Segunda Guerra Mundial, como acabas de decir, es evidente. Es que el papel que desempeña... Dime. No, adelante. No, decía que el papel que desempeña esta gente, su mérito está en que están situados en lugares estratégicos siempre, ¿no? Es decir, no necesitan demasiados miembros para enfocar o derivar los acontecimientos hacia un lado o hacia otro, porque son personas adecuadas en lugares adecuados, ¿no? Entonces, con una mínima cantidad de elementos bien poderosos y bien situados, han tenido esta capacidad, porque hoy día ya en el siglo XXI ya las cosas han cambiado un poco, pero sobre todo en el siglo XX tenían esa capacidad. Archivos. Sí. Y en relación a la Segunda Guerra Mundial también está esto del proyecto Paperclip también, ¿no? Que es lo que ocurre después, ¿cierto? Este proceso que ocurre luego a la Segunda Guerra Mundial, posguerra, y ya una serie de personajes de Estados Unidos, luego crear la CIA, etcétera. ¿La relación con los caballeros de Malta en eso? ¿Cómo sería? Bueno, el proyecto Paperclip lo tengo borrado de mi memoria, la verdad es que no me acuerdo de casi nada. Recuerdo que cuando lo estuve indagando aparecían personajes y aparecían algunos señores, sobre todo de los jesuitas y demás, pero no puedo aportar prácticamente nada ahora mismo, porque no me acuerdo. Pero de la CIA sí. De la CIA sí puedo aportar bastante porque sabemos que sus inicios eran la famosa OSS, ¿no? Es aquella agencia central que fundó William Donovan. Y William Donovan era un católico y caballero de Malta, ¿no? Y también mencionamos a Allen Dulles, que fue el primer director civil de la CIA y era católico y caballero de Malta. Y también fue caballero de Malta John McCone, que fue director de la CIA, o William Casey, o Vernon Walter, o George Bush, o William Colby. Todos estos que fueron directores de la CIA fueron caballeros de Malta. Entonces considero que lo que es la inteligencia y el espionaje y todo este tema está copado por ellos. Sobre todo en el siglo XX ha estado copado por ellos, por los caballeros de Malta y por Roma. ¿Tú piensas en ese sentido que hay una relación entre Roma y la CIA? Entre Roma y la CIA, sí. Por supuesto. Claro. Ajá. Lo que ocurre es que Roma, en mi opinión, ha estado dominada por un tiempo por una facción y ahora está dominada por la que fundó el Imperio Británico. A partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el Vaticano fue tomado por esa nobleza veneciana que fundó el Imperio Británico. Pero la CIA y el Vaticano son uña y carne. Perfecto, Jorge. Antes de seguir, porque también te voy a preguntar sobre la nobleza negra en relación a eso, caballeros de Malta, etcétera. Quiero saber la opinión de Richard, porque Richard no ha dicho nada, está totalmente en silencio, así que vamos a escucharlo. Richard, ¿algún comentario, pregunta, cualquier cosa? Adelante. Lo que pasa es que yo soy un caballero de Malta, acá infiltrado, estoy escuchando atentamente para pasar la información, por eso. No, vos sabés que, bueno, nada, algo coloquial, acá hay una marca de yerba mate que se llama Cruz de Malta, y tiene la Cruz de Malta, ¿viste? Así que hoy era un buen momento para hacerse unos mates con esa yerba, ¿no? Está bien. Habrá sido, vos sabés que la yerba mate se cultiva más en la parte del litoral argentino, de Misiones, donde estaban las ruinas jesuíticas.
digo, habrá tenido algo que ver, ¿no? Porque está todo relacionado. Digo, habrán dominado ese mercado también, o lo tienen todavía hoy, qué sé yo. Bueno, mirá, yo escuchando, ¿no? Un poco todo, me viene a la mente algo que le comentaba hoy también a Pascal, ¿no? Que había sentido en otros directos, otra gente, como que, y me da la impresión que es así nomás, de que tanto, como vos decías, ¿no? Que el Vaticano no, mejor dicho, el Imperio Romano al haber mutado a lo que es hoy el Vaticano, la Iglesia Católica, no podía tener ejércitos y todo un montón de instituciones de poder. Entonces, lo que hizo un poco es lo que hoy se llama como tercerizar, ¿no? Si vale el término, ¿no? Teniendo dominio igual, pero digamos, teniéndolas como instituciones afuera, ¿no? Para que no haya sospechas, que trabajan para ese poder, ¿no? Un poco así debe funcionar, ¿no? Lo que es los Caballeros de Malta, como quizás como la facción más militar, o que tiene que ver, no sé si tendrán cuadros, digamos, armados, o manejan quizás mercenarios, ¿no? Y vos decías también que, bueno, lo que es los jesuitas y bueno, a través de los jesuitas y otros manejan los servicios de inteligencia de otros países. O sea, ¿hasta dónde es el alcance, ¿no? Un poco que tiene que ver, digamos, con estas instituciones. O sea, ¿están infiltrados los Caballeros de Malta en los principales países? O sea, ¿en los ejércitos o en la política de otros países, o son como autónomos, tienen, digamos, no sé si siguen teniendo la isla de Malta, pero o sea que la sede está creo que en Roma, ¿no? O no recuerdo ahora. O sea, ¿cómo siguen hoy funcionando, más teniendo en cuenta lo que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial la división de los dos bloques? O sea, ¿llegan a tener influencia, por ejemplo, llegaron a tener influencia en el bloque soviético? Claro. El tema hay que enfocarlo dependiendo de la época, porque como bien dice ahora al final, hasta la Segunda Guerra Mundial, el papel de ellos era importantísimo, sobre todo para, como comentaba, para aportar información y para derivar y tomar decisiones en base a sus intereses. Pero pienso que todo este proceso ha concluido en la implantación de un sistema, una maquinaria, que es lo que conocemos como sistema, que funciona por sí sola. Es decir, considero que ya no es tan necesario que estos señores, que a pesar de que están ahí todavía, pues desempeñen un papel muy preponderante ahora mismo, hoy día, en el año 2018. No creo que su papel sea ya decisivo, porque el sistema funciona por sí solo, se ha implantado de tal manera que lo único que ellos hacen es engrasarlo y tener sus técnicos de mantenimiento y llevar a cabo ciertas acciones en un momento para ajustarlo, ya sea un ataque de falsa bandera o de estos ataques terroristas, o decisiones políticas o decisiones económicas para ajustarlo, crear una crisis, cambiar a un político, lo que fuera necesario. Pero lo que es el sistema por sí solo, lo que es el sistema anda por sí solo. Entonces considero que lo único que hacen ellos ahora mismo es vigilar un poco que todo funcione. Y considero que muchos de ellos, no solo ahora, sino en tiempos pasados, ni siquiera son conscientes del papel que están desempeñando. Ellos consideran, estos miembros, que están desempeñando un buen papel debido a que son católicos y que son conservadores y que piensan que debe mantenerse este tipo piramidal de sistema, y es lo que defienden. Entonces, las cosas son diferentes a partir de lo que sucedió también después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, todo lo que conocemos, ¿no? Y pienso que ahora mismo estos señores han triunfado, lo que es el sistema han triunfado ya.
y está implantado prácticamente en todo Occidente, prácticamente en todo el mundo, y veo que lo único que hacen ellos es lo que acabo de decir, seguir un poco manteniéndolo y nada más, no necesitan ya grandes acciones. Ese es el papel que considero que desempeñan ahora. Ahora bien, en siglos pasados sí que su alcance era tremendo, ¿eh? Sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX su papel era tremendo, pero hoy día esto es un motor que camina por sí solo, solo necesita suministrarle el alimento y va por sí solo. Estás en Archivos. Perfecto, Jorge. En siglos anteriores, los caballeros de Malta, ¿cuál era, digamos, el requisito para convertirse en caballero de Malta? Siempre ha sido pertenecer durante 3 generaciones a familias aristócratas. Siempre. El requisito fundamental es demostrar que perteneces a esa aristocracia. Hoy día, claro, hay 3 escalones, digamos, en lo que es la estructura de los caballeros de Malta. Pero para estar en el grado más alto necesitas pertenecer a esta familia. Luego hay 2 escalones más bajos que no es necesario. Por ejemplo, a mí me sorprendió, y ya tenía unos cuantos años, me sorprendió que en Europa hubiese tanta aristocracia. Yo no sabía que en Europa había tanta aristocracia. Conocía a las principales familias, sabía que alguna familia fue defenestrada por procesos históricos y tal, pero conforme he ido indagando en este tema, me he ido encontrando con que Europa está plagada de familias aristócratas. Muchísimas, pero muchísimas. Algunas desconocidas, otras aparecen en revistas del corazón y no más, como si fueran simples vividores y nada más, pero que tienen un enorme poder. Entonces todas estas familias son las que ahora mismo están en lo alto de lo que es los caballeros de Malta. Ese es el requisito fundamental para pertenecer a esta orden, por lo menos en el ámbito jerárquico más alto. Luego ya hay una especie de voluntariado y demás, pero que no tienen ese poder, sino simplemente actúan por voluntad propia, por buena voluntad, porque son católicos y demás, para estar un poco en el lugar adecuado, como decía antes. Ajá. ¿Y hay un proceso de iniciación, digamos, para convertirse en caballero de Malta? No, estamos dando con la orden más normal, es decir, no hay nada extraño en esta gente. No es como otras órdenes religiosas y no religiosas, no, aquí no hay nada extraño. Aquí lo que hace el poder es tocarle el corazón, es decir, en parte el corazón y la vanidad, el ego, un poco le inculcan la idea de que si haces las cosas bien y tu vida la enfocas y tus acciones, tanto en la empresa como en la política, como en cualquier ámbito de la sociedad, la enfocas hacia hacer cosas que son positivas tanto para el catolicismo como para esta idea piramidal del sistema, pues los caballeros de Malta los premian. Les ponen la medallita tal, la medallita cual, y podemos buscar en la red infinidad de jefes de Estado, periodistas, de la farándula de todo tipo, que les conceden tal medalla o cual medalla. ¿Por qué? Pues porque su vida y sus acciones están beneficiando ahora mismo a lo que considero yo que es el neoimperio romano que sigue manteniéndose. Ajá. ¿Y cómo coexistieron la Orden del Caballero de Malta con los Caballeros Templarios? ¿Cómo se dio esta? Bueno, poco tiempo, porque la Orden de los Hospitalarios surgió, creo recordar, en 1097. Sí, creo recordar en 1097 y los Caballeros Templarios en 1100 y algo. Pues bueno, las fechas se me olvidan. Lo que sí sé es que cuando fueron prohibidos desmembrados los caballeros templarios, solo parte de sus riquezas fueron destinadas a lo que eran por entonces los caballeros de Rodas, porque antes de ir a Malta estaban en Rodas y se llamaban caballeros de Rodas. Pero en principio no tengo constancia de que hubiera ningún enfrentamiento ni nada en absoluto. Es que en realidad
prácticamente, algunos de ellos eran casi los mismos fundadores y eran las mismas ideas. Lo que pasa, lo que sí es cierto es que los templarios sí tenían ese componente esotérico, eso sí es cierto, Claro. ¿no? Pero los caballeros de Malta no, considero que no tengo constancia de que hubiera algún enfrentamiento. ¿Y tú piensas que ese contenido esotérico, por ejemplo, con el paso del tiempo se podría haber ocultado dentro de la orden de los caballeros de Malta? No, No. así los caballeros templarios de que, ¿no? Ujú. No, en los caballeros de Malta considero que no. No. Ajá. Yo no he visto. Dime. Sí. Sí, me gustaría pasar al tema de la nobleza veneciana, que es un tema que justamente estás tratando, creo, en estos momentos, y se relaciona con esto, ¿no? ¿Cuál es esa Sí. ruptura, ese cambio que mencionaste antes, los caballeros de Malta, que se relaciona a la nobleza negra? Archivos.